Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, 2, el último del 7 sería el último de la carta de Efesios. El título para la meditación, como les estaba diciendo, Auditoría Celestial. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Señor, nuestro Dios, abrimos nuestro corazón. Abre nuestro corazón tú, porque muchas veces nosotros hacemos un esfuerzo el cual no logramos. Solamente tu Espíritu puede llegar a quebrantar nuestras vidas, a romper los corazones de piedra, Señor, y hacer que nosotros nos dispongamos delante de ti para escuchar. Te lo pido en el nombre de Jesús, que unjas mis labios y que sean tus palabras las que tú me quieres enseñar a mí y a todos nosotros. Amén. ¿Alguna vez han escuchado la palabra auditoría? Creo que es una palabra no muy usada así en el común del hablar, no lo usamos en nuestras conversaciones diarias, pero en las empresas y en los organismos del Estado es una palabra de un poco de temor, de inquietud. Para los que trabajan en una empresa o los que habitualmente reciben alguna auditoría, cuando llega el momento, si saben que va a llegar o tienen una idea, se empiezan a preparar, a inquietar y a revisar a ver si todo lo que están haciendo está bien. Normalmente no se avisa. La auditoría, para que cumpla su función, tiene que venir de un momento a otro. Es inminente. Cualquier momento puede llegar. ¿Qué es una auditoría? Una auditoría es un proceso. Yo les leo acá, después trato de explicar mis palabras para que a ver si entre todos entendemos, porque es difícil por ahí en las palabras que dice el diccionario. Una auditoría es un proceso de verificación y o validación del cumplimiento de una actividad según lo planeado y las directrices estipuladas. La finalidad de una auditoría es diagnosticar, identificar qué actividades se desarrollan según lo esperado, cuáles no, y aquellas que son susceptibles de mejora. O sea, una auditoría es revisar que se esté haciendo las cosas según está en el manual o según las directivas de los jefes o de un banco o de un dueño o de una multinacional, como es en mi caso, en mi trabajo. Hay auditorías de calidad, auditorías de varias áreas que son sorpresivas y que revisan a ver si nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo según lo que pide la marca. La auditoría tiene un fin de revisar y de diagnosticar, dice, ¿no? Diagnosticar qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal, y ver un resumen final que dice plan de acción. Plan de acción es qué tienen que hacer para mejorar lo que no están haciendo bien o lo que están haciendo mal. No sé si me siguen hasta ahí, ¿sí? Bueno, esto es en lo que el mundo, en las cosas diarias, en nuestro trabajo, en las empresas sucede. Pero hubo una auditoría que incluso sigue vigente y sigue en pie, que es la que hizo nuestro Señor, si usando ese paralelismo, a las 7 iglesias en el Asia. El Señor tomó a cada iglesia y hizo una revisión y hizo, a ver cómo estás acá, un tilde o una cruz. Después al final le dio el informe a cada iglesia, como lo hemos estudiado,
estos miércoles en la reunión de oración. Las 7 iglesias son representativas de toda la iglesia desde su comienzo hasta, o a través de los siglos, hasta el final de los siglos. Por eso es lo que el Señor audita o lo que el Señor revisa, lo que el Señor llama plan de acción, es para cada uno de nosotros también hoy. Personalmente, pero también como iglesia. Y la primera cosa que quiero ver, el primer punto que quiero ver en esta noche es: Jesús no está ausente de la iglesia. Esa es la diferencia entre la auditoría, donde el auditor es externo y viene de tanto en tanto, una vez al año, una vez cada 6 meses o una vez cada 3 meses, viene a auditar. En este caso, Jesús está presente en la iglesia y constantemente está haciendo auditoría. Fíjense, versículo 1 del capítulo 2 que hemos leído. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Vimos que los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Jesús anda, está en medio. Él no dejó de cumplir su promesa que dijo: estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. ¿Es así? No, el Señor dijo que voy a estar y el Señor cumple su promesa y dice: yo ando en medio de la iglesia. Constantemente Él está haciendo auditoría. Tal como en las auditorías, o mejor que en las auditorías humanas, las reglas son claras. Para que un auditor venga, te tiene que haber dado un listado de cosas para hacer. Pongamos que alguien viene a auditar nuestro culto. Bueno, a las 8 en punto debe estar la hermana con el alcohol. Bueno, pero hagamos la auditoría. A las 8:05 empezamos a cantar y cada punto que se va a... Y el auditor está controlando y al final dice: bueno, hoy empezaron 8:05. Punto a mejorar. ¿Ven? Cada punto analizado, auditado por el Señor. Las reglas son claras, pero con el Señor las reglas son mucho más claras y mucho más estrictas, pero a nivel para bien de la iglesia y el bien nuestro. Lo que las empresas normalmente hacen para que no les vaya mal en la auditoría, hacen auditorías internas. Dicen: bueno, a ver, esto es lo que el auditor va a controlar, entonces, fulano de tal, vení, vos que sos objetivo, sabes lo que es objetivo, que no se va a inclinar para ningún lado, sino que va a hacer tal cual como dice el papel y va a analizar que los pasos se hagan. Para que cuando venga el auditor, que va a ser en serio, no nos vaya tan mal por lo menos. El Señor llama a cada creyente a hacerse una auditoría interna constantemente y lo dice en varios textos. Lo que leímos hoy en el Salmo 139, 23 y 24, el 23 dice: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí pensamiento de perversidad. ¿No dice así? Pero también en otros lugares, otros textos, por ejemplo, en 1 Corintios 11, 28 y 31, dice el 28, 11, 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, hace un chequeo de tu vida, hace una auditoría interna a ver para que no seas que venga el auditor y te encuentre en falta. Que venga Cristo, te encuentre en falta. 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está entre vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinaos. Somos llamados a hacernos un autocontrol, un autoexamen a diario, semanal, mensual, constantemente. ¿Por qué?
porque necesitamos revisarnos a ver si estamos bien. Pero digo, la Biblia nos llama a revisarnos a cómo nos revisamos, hacia qué regla nos revisamos. Yo me analizo y digo, ¿estaré bien acá? ¿Estaré orando lo suficiente? ¿Cómo vengo con la lengua? ¿Cómo ando con los pensamientos? Con la administración de mi tiempo. Entonces digo, creo que estoy bien. Ahora le voy a poner un 9, voy a poner. Y de repente viene el auditor y dice, no, eso es un 3. Está mal. ¿Cuál es la regla que debo buscar? Dice la palabra de Dios que tenemos que tener una referencia, tal como les dije, que el auditor tiene un papel donde él tiene que guiarse y revisar. Así también dice en 2 Corintios 10, 12, si no lo cerraron, 2 Corintios 10, 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. En primer lugar, dice el apóstol, que no debemos ni siquiera atrevernos a compararnos con los demás. No podemos compararnos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Si yo uso reglas mías, las que yo establezco, lo que yo creo que está bien, nunca o en su mayoría voy a caer mal en una auditoría en serio. La regla mía tiene que ser con lo que el Señor utiliza, así como Él hizo con las 7 iglesias. ¿Qué regla Él usó? Los ojos como de llama de fuego. Su palabra. Nadie podía decir, ay, pero Señor, ¿me podés alzar este puntito que creo que para mí está bien? Tú dices que está mal, pero para mí está bien. No, porque es el Señor que nos examina. El segundo punto que quiero ver es el versículo 2 del capítulo 2 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras. Esa parte nomás. En todas las iglesias Él les dice lo mismo. Yo conozco tus obras. Eso nos da el título del segundo punto. Jesús está plenamente capacitado para hacer la auditoría. ¿Por qué? Porque Él conoce todo y Él está autorizado y está capacitado para hacer la revisión. Yo conozco tus obras. Dice a cada una de las iglesias. Yo conozco tu trabajo, le dice a Efeso. Yo conozco tu fidelidad, paciencia, tribulación, amor, fe. Y así a cada iglesia le está diciendo yo conozco. No me necesitan abrir los armarios, traer los libros de contabilidad o mostrarme el alcohol y que yo conozco. No puedo decir, bueno, Señor, pero yo leí esta mañana me porté bien y leí también la Biblia y oré. Estoy dando ejemplos nomás. El Señor conoce. Tal vez leí, sí, pero mi mente, como nos sucede muy a menudo, mi mente ya estaba volando por otro lado. Ante el Señor no podemos esconder nada. Pero también el Señor conoce, dice que, por ejemplo, en la iglesia de Efeso le dice, conozco que has dejado tu primer amor. A otra iglesia dice, conozco que toleras a las falsas doctrinas. Después a otra iglesia dice, a una falsa profetisa que dice ser profetisa y no es, a la Jezabel. ¿Se acuerdan? Otra iglesia le dice que no tienes celo por las doctrinas bíblicas. Y la última, la Odisea, dice, conozco tu tibieza. Él conoce todo lo bueno, pero también conoce lo que no está bien en nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos esconder nada ante el Señor. 2:18 dice que sus ojos como llama de fuego. El Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego, que ve todo.
Entonces él está hablando, diciéndoles sin que nadie pueda contradecirle. Dice, por ejemplo, a Pérgamo les advierte contra un falso amor que tolera todo, una falsa tolerancia, mejor dicho, no un falso amor, una falsa tolerancia religiosa. Porque hoy alguien dice, pero esto no está en la Biblia, esta doctrina que estás queriendo enseñar no está en la Biblia. Ay, pero qué poco amor, ¿por qué no tolerás? Tenés que ser más tolerante. Jesús era tolerante, no estás amando. También le dice a Pérgamo que estaban permitiendo falsos maestros enseñando en la iglesia. A Tiatira, por ejemplo, le dice que toleraban a Jezabel, una falsa profetisa, en el versículo 20 del capítulo 2. A Sardis le dice que tiene muchas actividades externas, tiene mucho show, pero son solo actividades. Y él les llama a volver al principio, volver a los fundamentos, como en Romanos 8, 5 y 6. Las actividades deben ser guiadas por el Espíritu de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en lo externo, en mostrar. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y constantemente sigue diciendo, luchan entre el Espíritu y la carne. Y Sardis se había ido por el lado de lo externo. Después, por último, también le habla a la Odisea. Y yo les había contado lo que significa la Odisea. ¿Se acuerdan? Laos, pueblo. ¿Se acuerdan? Dique, derecho. Derecho del pueblo. Derecho de la muchedumbre. ¿Qué es lo que nos dice esto? Derechos humanos. ¿Qué es lo que hoy más se predica en sentido general, no espiritual, sino en sentido general? Los derechos humanos. Hoy, y hemos visto en estos últimos días, derechos humanos, se reclama a alguien que actuó con violencia, con alevosía, mató a un pobre inocente, necesita derechos humanos, mientras que el otro no tenía derechos humanos. Está bien, debe ser juzgado con sus propios derechos, pero ¿quién tenía más derecho? ¿Quién tiene más derecho? Se habla mucho de derechos humanos hoy porque estamos centrados en el hombre, estamos centrados en nuestra perspectiva humana del mundo. Y les decía que hay algunos autores que creen que las 7 iglesias son 7 edades en lo que la iglesia se fue desarrollando y que la Odisea precisamente es la última. Y si esto es así, estamos bastante en lo que esta iglesia describe, con lo que bastante parecido con lo que puede estar sucediendo hoy, incluso dentro de la iglesia. Esa iglesia, decía Jesús, que no era ni fría ni caliente, sino que era tibia. No era fría como el agua que refresca y es agradable para calmar la sed, tampoco es caliente como el agua termal para relajar los músculos en el baño termal que había en una iglesia, en una ciudad a 12 kilómetros, como habíamos visto. En este lugar había aguas termales y ellos iban ahí, la gente iba ahí para relajarse. Bueno, esa iglesia no era ni fría ni caliente, no cumplía ninguna función a lo que la palabra de Dios le había llamado: refrescar al alma sedienta, entregar la palabra de vida fresca y también relajar o darle un aliento a las personas que necesitaban, buscaban de la salvación. Y Jesús dice: no cumples tu función, tú eres tibio, así que te vomitaré de mi boca. Esa iglesia no sentía la necesidad de santidad. Entonces, vamos al último punto, que es el resultado de la auditoría. Les dije hoy al principio que el Señor hace el análisis y después se sienta, como sucede en las empresas o en el lugar donde hay auditoría, se sienta frente a los responsables y dice: bueno, ahora les voy a contar lo que yo encontré.
Y la más triste es precisamente, o una de las más tristes es la de la Odisea, versículo 18, capítulo 3. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Perdón, antes de seguir leyendo, les aclaro algo. Cuando termina y se da el resultado de la auditoría, hay un plan de acción, yo les dije hoy. Sí. Bueno, el Señor Jesús ahora les va a dar el plan de acción. ¿Qué tienen que hacer para mejorar? Y les va a dar 3 cosas. Pero voy a leer primero el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Y el resultado de la auditoría, yo me adelanté, es el 17. Tú dices que eres rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y tú sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Es el resultado de la auditoría. Ahora, ¿cuál es el plan de acción? Primero, yo invertí un poco las acciones. ¿Cuál es el plan de acción? 3 cosas. Primero, cúbrete con la justicia de Cristo. No creas que eres autosuficiente. No crees que tú eres santo en tus propias fuerzas. Dice, cúbrete, compra vestiduras blancas para vestirte, que es la justicia que Cristo obró. Nosotros no tenemos nada que ofrecer, solamente la justicia de Cristo. Pero también Él les dice que compren colirio para ungir sus ojos, para tener ¿qué? Visión espiritual que la habían perdido. Segundo plan de acción, compra colirio, unge tus ojos para que veas. Tercera, que en realidad de acá está en primer lugar, disciplina, la disciplina de Cristo. Oro refinado en fuego. Isaías 48, 10. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Eso es lo que significa compra en mí, oro refinado en fuego. El Señor le dijo, ¿quieres realmente lo que necesitas para salir bien la próxima auditoría? Para mejorar, ¿quieres mejorar? Te voy a dar un plan de acción. Cúbrete la justicia de Cristo, busque la visión de Cristo y prepárate para ser purificado como el oro o como la plata en el fuego. Pero Cristo también no deja las cosas buenas de lado. También el auditor dice, bueno, eso están haciendo bien, les felicito, sigan así. El Señor, por ejemplo, le da promesas a los que vencen. Al que venciere, a cada uno de las iglesias, en el último versículo, cuando termina el párrafo, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, dice por ejemplo, el 3:21. Le daré vestiduras blancas, 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Le daré autoridad sobre las naciones, 2:26. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Le daré comer del maná, 2:17. Autoridad sobre las naciones, ya leímos recién. Y incluso no sufrirá daño de la segunda muerte, 2:11. No sufrirá al que venciere, no sufrirá. ¿Quiénes son los que vencen? Cortito para terminar. Ya lo habíamos analizado, capítulo 5 al 10 quiero leer, y después primera de Juan. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y en el 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro e incienso, que son las oraciones de los santos.
Y dicen, y cantaban nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Pero el primer versículo dice, has vencido. Y todo eso en victoria, lo que hiciste fue venciendo al enemigo. Entonces, ¿quién es ahora? Eso fue Cristo, pero ¿quiénes son los que vencen como Cristo? Primera de Juan 5, versículo 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quiénes son los que han sido o los que fueron los que nacieron de Dios? Todos los creyentes verdaderos. No los que se congregan en una iglesia, porque puede haber personas que se congregan y no son nacidos. Solo los nacidos de Dios son los que vencen al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es nuestra victoria. Todos los creyentes vencen y no necesitan tener temor a perder ni perder su salvación, perderse ni perder su salvación, porque tienen la seguridad de vencer, porque tienen al que venció en sus vidas. Tenemos a Cristo en nuestras vidas. Como conclusión, esta sección del Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, deberíamos leerlo varias veces al año, tomándolo como una auditoría propia, una auditoría interna. Yo me reviso delante de Dios a ver cómo estoy con mi vida. Y la pregunta final que quiero hacerme, si hoy el Señor nos hace una auditoría, ¿cómo saldría nuestra vida? ¿Cuál sería el resultado? ¿Tenemos idea del resultado? ¿Podríamos imaginarnos? ¿Estaríamos dispuestos a aceptar el plan de acción que el Señor nos da? Por eso, el llamado es: examinaos a vosotros mismos, examínense para no ser juzgados. La disciplina que el Señor pone es para aquellos que no se examinan. Si no nos examinamos, seremos juzgados, dice el Señor, porque Él va a disciplinarnos.